Buenas tardes a todos en esta sesión. Simplemente comentaros que hemos apagado todas las cámaras y que intentaremos conectarlas de nuevo en los últimos 3-5 minutos para intentar volvernos a ver después de la sesión, ¿de acuerdo? Comentar que esta sesión de hoy estará dedicada a las prácticas artísticas en torno a los archivos familiares, que de diferente manera veremos cómo movilizan este modelo de archivo. Realmente los artistas visuales de este encuentro son 4. Es decir, está Tatiana, está Susana Blasco, está Miquel Bert, pero también está Ricard Martínez. Ricard Martínez, por organización del programa, nos presentará su trabajo, su visión artística a partir de un trabajo de refotografía del propio archivo familiar, y será en la última sesión. Comentaros también que todas las sesiones se grabarán por parte de la Fundación Olga Gallego y en el momento que estén editadas se pondrán en acceso en la web de la Fundación Olga Gallego, desde donde las podréis visualizar de nuevo. También comentaros que a todos los autores se les ha pedido un texto que formará parte de las actas del encuentro y que también estará disponible desde la web de la propia Fundación. Y que estamos trabajando para que esta publicación tenga también una versión impresa, es decir, que no solo esté digitalmente, sino también la podamos tener en las manos, con el placer que ello supone. Y visto estas primeras notas más técnicas, si queréis vamos a empezar con Tatiana. Tatiana Bellán es artista visual, profesora asociada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, licenciada en Bellas Artes y también doctora en Historia del Arte. Ha realizado diversas estancias en la Universidad de Middle East y en Nueva York y ha expuesto en el Instituto Cervantes de Pekín y en Gabarrón Foundation de Nueva York, así como en CEARTES de Ensenada, Bajo California. Os invito a que desde el programa de Sumando Miradas, si clicáis en la imagen de los artistas, veréis cómo se despliega el currículum del artista y también tenéis el enlace de su página web donde veréis la multitud de proyectos que tiene. Así que sin más, doy paso a Tatiana con mucho placer y gusto de escucharte. Adelante. Pues hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Susana. Voy a comenzar a compartir mi presentación. A ver, aquí lo tengo. Que imagino que se ve bien, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Pues gracias a ti, Susana, y muchísimas gracias a la Fundación Olga Gallego por contar conmigo. Mi ponencia de hoy se titula El factor emocional de documentar el olvido, mutilar fotografías, testamentos y cartas de amor como proyecto artístico. Bueno, dado que ya me has presentado tú, esta diapositiva me la voy a saltar. No sé por qué no me deja pasar. Estoy teniendo aquí. Parece que tengo que hacerlo con el ratón. Vale, bueno, para intentar ser lo más sintética y precisa posible, he dividido la ponencia en 6 epígrafes, en 6 apartados diferentes, también para estructurarme yo mentalmente e intentar no dejarme nada fuera. Bien, pues en primer lugar, ya lo comentaba al principio, en off, antes de que comenzara la presentación, que, bueno, que yo asumo que mi posición en este foro es bastante incómoda, pero en cualquier caso yo estoy bastante acostumbrada a este tipo de posiciones porque en realidad mi perfil es híbrido. Por una parte soy artista y por otra parte soy doctora en Historia del Arte, así que estoy acostumbrada a sentirme intrusa en diferentes contextos, por así decirlo. Los historiadores del arte me consideran pues demasiado artista y dentro de algún núcleo de artistas contemporáneos me consideran que soy demasiado teórica o conceptual. Así que, como digo, suelo estar acostumbrada a navegar entre 2 aguas. Bueno, el abstract para mi ponencia se podría resumir en que, bueno, en primer lugar, un gran número de artistas visuales han centrado sus proyectos de investigación y de creación en la reflexión sobre el pasado, sobre la memoria y sobre el archivo.
Y todo esto ha ido categorizando, cristalizando en diferentes categorías, por así decirlo, como el arte de archivo o el arte de la memoria. También es cierto que gran parte de estas propuestas se podrían recoger dentro de lo que Bourriaud llamó la postproducción, que sería un modo de hacer en el que los artistas contemporáneos se comportarían no tanto como creadores per se, creadores en sí, sino más bien como remezcladores de contenidos previamente existentes a los que se les va dotando de nuevas lecturas o se sugieren nuevas interpretaciones. Sería más o menos como la labor que hace un DJ, él lo compara con eso. Bueno, mi trabajo como artista se centra en la manipulación de fotografías, sobre todo de finales del 19, principios del 20, y también de otros documentos como testamentos y cartas de amor que son mutilados habitualmente, y utilizo esta palabra, mutilar, siendo consciente de la violencia que acarrea. En mi defensa diré bueno, que este proceso creativo, que parece contrario a la lógica archivera, en realidad yo creo que se rige por un mismo impulso, que es el afán por recuperar la memoria, por conocer el pasado y por clasificar o por poner orden. Bueno, mi intención es sencillamente que mediante la alteración de los vestigios de las vidas de otras personas, pues intento averiguar cuál es mi lugar en el mundo, cuál es mi tiempo, qué parte puedo decidir yo de mi vida, qué parte he heredado. Y se trata de, entonces, pues de mirar a los márgenes, aquellas cosas que habitualmente quedan fuera de la historia con mayúsculas, ¿no? Me interesa precisamente la anécdota, lo imperceptible, aquello que habitualmente un historiador o incluso un archivero quizá consideraría pues una fuente menor. En definitiva, mi búsqueda tiene que ver con conocer pues, qué puedo aprender de otras intimidades, de otras formas de vida, y al tiempo pues, voy construyendo mi propia memoria subjetiva. Vale, en este segundo epígrafe os voy a contar, me voy a centrar en 3 proyectos que están bastante relacionados entre sí discursivamente, y son proyectos que he ido realizando en los últimos 10 años aproximadamente. El detonante de todos ellos es el mismo, es un suceso que suelo contar habitualmente, que es, bueno, yo estaba de estancia en Roma y por un accidente en el año 2004 perdí absolutamente todas las fotografías que había hecho de mi estancia, 4.000 o 5.000 imágenes que se perdieron para siempre, que nunca he vuelto a ver, y yo siempre digo que inicié una especie de duelo en sentido amplio y casi como juego, sin intención artística, empecé a hacer acopio pues, de diferentes fotografías, en rastros, en anticuarios, álbumes, y de alguna manera yo intentaba construir una especie de álbum apropiado, ¿no? Solamente compraba aquellas imágenes con las que sentía una conexión especial o que me punzaban en sentido bartesiano. Y poco a poco me reconcilié con lo que me había pasado, entendí que sencillamente aquello se había acelerado, me había pasado un poco antes de lo que suele pasar, porque de hecho yo estaba comprando este material que para mí son tesoros, al peso, literalmente, y bueno, aquello me llevó a una reflexión un poco más profunda acerca pues, de lo obvio, ¿no? De la fragilidad de la memoria, de la fragilidad de la propia existencia y del advenimiento de la muerte. Así que sometí a cientos de fotografías a un borrado químico, que sin embargo nunca se conformaron en un proyecto artístico como tal, porque sentía que aquello tampoco tenía mucho sentido. Este es uno de los primeros ejercicios que hice hace muchos años para ver cómo los químicos podían agredir a la emulsión fotográfica. Así que finalmente el primer proyecto que propuse fue Fuisteis yo, del año 2013, en el que una serie de cartas, de fotografías tipo cabinet y cartas de visita, pues eran borradas, pero en lugar de borrarlas al 100%, pues dejaba un único punto, una huella, un resto que de alguna manera pudiera evidenciar que aquel papel contuvo en algún momento una imagen que había sido borrada y, por supuesto, ninguna fotografía ha sido escaneada o registrada, ¿no? Es la pérdida literal de esta imagen que se va para siempre. Elegí la mano, como digo, porque es bastante significativa acerca del género, del estatus, del oficio, de la posición económica y social del representado.
y permitía esa asociación, esa identificación que de alguna manera yo buscaba con el proyecto, ¿no? De ahí el título, Fuisteis yo. Creo que es prácticamente un statement en sí, ¿no? Es como una declaración de intenciones. Pues este sería el primer proyecto en el que borro fotografías, por así decirlo. Aquí hay un par de imágenes de la trasera, porque en ocasiones siempre el reverso de la imagen ofrece más información que la propia imagen en sí. Aquí se produce un punto de inflexión con esta fotografía que compré en una feria de antigüedades que me costó €1 y la sometí al mismo proceso de siempre y sin embargo al cabo de los días mi sorpresa fue que la imagen estaba volviendo a la vida y dije, ostras, he hecho algo mal, tengo que repetir el proceso y porque está claro que no lo he hecho del todo. Pero luego le comenté lo que había sucedido a mi director de tesis y ambos convenimos en que no, que aquello había que respetarse, que la imagen de alguna manera estaba reclamando su existencia. Él por aquel entonces estaba escribiendo este libro y yo contaminé su proceso creativo, así que la protagonista de la novela, curiosamente, hace un proyecto que se llama como el mío, se llama Fuisteis yo y se dedica básicamente a lo que yo me dedico, pero luego hace otras cosas muy perversas que no tienen nada que ver conmigo, también lo digo. Bueno, pues unos años más tarde di un paso más allá e hice Memoria líquida, en el año 2015, que era un poco desarrollar estas mismas ideas que ya venían rondando por mi cabeza, y en este caso la gran diferencia es que añadí estos frascos de botica que contenían la emulsión fotográfica en estado líquido, ¿no? Bueno, y lo que hice fue añadirle estos sueros a la reversa de los marcos y atravesar el propio marco con una aguja muy finita de 1,2 milímetros, y con este sistema de goteo pues pretendía precisamente enfatizar la dimensión temporal. Yo siempre digo que mi trabajo, este en concreto, es muy clásico, ¿no? Incluso el enmarcado, y que casi podríamos estar hablando de un memento mori, y el hecho de que la imagen llorara o goteara, de alguna manera, pues también subrayaba esa dimensión temporal de paso del tiempo. Bueno, como veis aquí, las reservas son zonas de la cara, así a medio camino entre la barbilla, el pómulo, la boca, la nariz. Son 6 fotografías. Yo voy a poner un vídeo muy breve de 1 minuto del día, a ver, aquí, del día de la inauguración. Esta pieza se presentó en la conservera. Como veis, estos frascos de botica que vemos aquí, pues no fueron escogidos al azar, sino que precisamente los utilicé, son de la misma época aproximadamente, de finales del 19, y son medicamentos pues tan amplios, de un espectro tan amplio, pues como básicamente para las enfermedades de la mujer, cualquier cosa, ese en concreto, servía para curar cualquier enfermedad, maladie du femme. Y bueno, creo que es obvio, como digo, que estos frascos de medicamentos apelan a la enfermedad, al paso del tiempo, ¿no? Y a la lucha contra la muerte. Una vez que el día de la inauguración todas las imágenes pues, fueron contenidas en estado líquido en esos frascos, pues directamente la pieza dejaba de estar activa y se guardaba. Esa fue la única ocasión en la que estuvo con vida. Bueno, un año más tarde realicé La niebla de la memoria, en el año 2016. En este caso hice lo que yo me había prometido a mí misma que nunca iba a hacer, que es enseñar las imágenes antes de ser borradas. Este es el día de la inauguración y este es el día de la clausura. Lo que sucedió aquí es que durante 9 meses estuvo disponible la instalación a la vista del público. Y bueno, estas fotografías tienen un marco cóncavo que lo sellé con silicona para evitar que los vapores pudieran salir al exterior y perjudicar al espectador. Y estos vaporizadores, que estaban en una habitación contigua, iban dispensando pues, una serie de químicos, principalmente lejía, en diferentes disoluciones, que durante los 9 meses que duró la exposición iban atacando, borrando poco a poco las imágenes, como digo, a la vista del espectador, lo que resultó ser bastante más dramático de lo que yo había pensado, ¿no? Como ver el proceso era como que aumentaba la impotencia de mucha gente. Bueno, estas fotografías las compré en California y para mí lo más llamativo es que se las compré a una chica que me aseguraba que ella creía que eran sus bisabuelos. O sea, creía que formaban parte de su archivo familiar, que eran sus bisabuelos, que eran de ascendencia cubana,
pero bueno, que no le cabían en la casa y prácticamente pues me las regaló. En 2018, gracias a una beca del ICA, de la región de Murcia, hice una estancia en Baja California para desarrollar este proyecto, La imagen que resta. En este caso, la agresión a la fotografía no es química, por así decirlo, sino física. El proceso es muy sencillo, adhiero la fotografía por la parte de la emulsión a un cristal y a partir de ahí, de manera muy artesana, manualmente, intento retirar toda la pulpa del papel, toda la parte orgánica. La idea es retirar lo máximo posible la pulpa y conservar la parte inorgánica, por así decirlo. Obviamente en el proceso la emulsión se ve severamente dañada, ¿no? La idea es precisamente subrayar la fragilidad literal de estas imágenes que han sido olvidadas, que en un principio fueron hechas para ayudar a la memoria y que se convierten en la representación absoluta del olvido, ¿no? Con el paso del tiempo se convierten en exactamente lo contrario para lo que fueron creadas. Esta es una imagen del día de la inauguración porque un par de estudiantes de arte las vandalizaron, las apedrearon y bueno, luego si queréis podemos hablar un poco de este episodio, pero como vamos justos de tiempo yo sigo avanzando. A mi vuelta de Baja California pues hice otra serie dentro de este mismo proyecto. En este caso me serví de 8 retratos exclusivamente de mujeres que tardé muchos años en conseguir porque son ampliaciones originales. Sí que me costó mucho y me ayudé en un principio de una lija eléctrica pues para quitar toda la parte del cartón y tal en la reversa de la imagen. Luego se hace un trabajo casi de, yo digo, de restauración a la inversa, porque en realidad estoy pues, destruyendo la imagen. Es una relación muy física, muy cercana con la imagen, que yo sé que es difícil de entender, pero que para mí es algo especial. O sea, yo no siento que estoy destruyendo nada, siento todo lo contrario, que estoy ofreciendo una segunda oportunidad para que estas imágenes, que habían sido completamente olvidadas, pues sean vistas, que de otra manera, de hecho una de ellas la rescaté de un contenedor y bueno, eso lo dejo ahí casi a modo de disculpa o de dispensa. Bueno, esta es una vista de la instalación en la que incluí también las lijas en diferentes grados de dureza, de gramaje que he ido utilizando y aquí se vería pues cómo la emulsión se vuelve prácticamente transparente, ¿no? O sea, la imagen sigue siendo legible, pero ya asumimos que una gran parte de ella ha comenzado a irse. Bueno, el statement de la pieza me lo voy a saltar, prefiero centrarme en la producción y ahora os quiero hablar de un proyecto que se llama Encarnados, que es un proyecto que he ido desarrollando en paralelo durante todos estos años y que prácticamente no ha visto la luz. Acabo de producirlo, pero gran parte de las obras que vamos a ver aquí en ningún momento las he enseñado, ni siquiera en redes sociales ni nada. Bueno, dentro de mi colección de fotografías, que la mayor parte de ellas las conservo en sus contenedores originales, en sus cajas o en los archivos donde las guardaban sus propietarios legítimos, pues dentro de estos archivos yo tenía un gran número de negativos fotográficos, de dry plates. Bueno, a esta colección la llamo imágenes pese a todo. Estas son las que, pase lo que pase, salvaré siempre del infierno. Pues esos negativos fotográficos yo llevaba tiempo dándole vueltas para ver cómo podía hacerlos visibles, ¿no? Cómo hacerlos legibles. Y me pareció buena idea asociarlos con un proyecto anterior que yo tenía en el que trabajaba con mi piel, con mi propio cuerpo. Estos son los negativos. Estas también son las cajas de negativos. Así que hice una selección de aquellos que de alguna manera sentía que me apelaban realmente o que me punzaban y comencé a trasladarlos mediante quemaduras a mi propia piel. Este es un proyecto que llevo realizando en los últimos 8 o 9 años. Esta es la primera de las imágenes, es un negativo que es positivado mediante luz ultravioleta y el resultado es esta quemadura en la piel, pues que lógicamente dura meses sobre mi propia piel. Obviamente el título, de nuevo, también para mí es muy importante, o sea, estoy hablando de la encarnación de la piel y también tiene el sentido de que estoy intentando traer a la vida a estas personas cuyas vidas están olvidadas y las incorporo de manera literal a mi propio cuerpo, a mi propia biografía.
Esta, por ejemplo, la realicé cuando mi abuela se rompió la cadera, porque no sé si se ve bien, pero es una abuela leyéndole un cuento a lo que yo creo que es su nieta. Y justamente la realicé hace 2 años y es la primera vez que la muestro en público porque mi abuela falleció hace un par de semanas. El problema con esta serie fue que una de las primeras quemaduras, pues no calculé bien el tiempo de exposición y me hizo bastante daño. Así que en ese momento decidí que todo se iba a ralentizar, que en lugar de hacer la serie y pasar a otra, que iba a simultanearla durante mucho tiempo para intentar, lógicamente, me jugó un cáncer, que mi piel no sufriera tanto. Esta es la quemadura culpable, ya digo, no me di bien y me tocó ir a la dermatóloga. Está ya todo superadísimo, pero bueno, de hecho fueron casi meses donde la evolución fue compleja y mi relación con la imagen también muy interesante, porque de repente había personajes que desaparecían y al mes siguiente volvían a aparecer. Aquí podría escribir un libro entero. Bueno, en cuarto lugar os voy a hablar de los documentos personales, que son en realidad los que a mí más me interesan en todo esto. En primer lugar os quiero contar que estas son mis agendas de los últimos años, mis agendas personales, que como veis son libros de memoria y diarios de otras épocas. Vaya. Esta en concreto es la que utilicé en el año 2018. Como veis, lo que hago es insertar mis anotaciones con las inscripciones que ya hay de su usuario original del año 1866. Esta es la que utilicé el año pasado, del año 1896, porque coinciden con el año vigente, y en este caso se trata de un libro de memoria y en él aprendí muchísimo porque básicamente me enseñaba lo que era la vida cotidiana de una familia de clase bien de madrileña. Es increíble lo que se puede aprender de una familia a partir de lo que consume o de sus hábitos. Esta es la que manejo para este 2021, que es del año 1909, y lo mejor es que está cuajada de recetas de vino y de cerveza exclusivamente, todas las páginas. Los únicos menesteres que tenía esta persona era hacer vino y cerveza. Bueno, también tengo una gran colección de testimonios, de testamentos, de últimas voluntades, de todo tipo de documento personal, anotaciones, escrituras, hipotecas, recibos, préstamos, impuestos de matriculación. Este testamento en concreto le tengo mucho aprecio, es del siglo XVII, y en él se detalla con mucho cariño absolutamente todas las pertenencias que tiene una casa, absolutamente todo en la cocina, pues uno por uno, las cucharas, los vasos, los platos, absolutamente todo. Bueno, pues el fin de estos testamentos iba a ser el mismo que con las imágenes. Estaban hechos yo los compré para borrarlos, o sea, para hacer esa traslación literal, ¿no?, del paso del tiempo, del olvido a ellos. Pero como digo, algunos de ellos me tienen absolutamente enamorada y decidí detener un poco el proceso para encontrar un proyecto en el que cupieran mejor. Bueno, hago aquí una pequeña pausa porque en realidad son estos documentos que voy a enseñar ahora aquellos que cualquier historiador desecharía, los que a mí me interesan. Me refiero a estas últimas voluntades de Vicenta, por ejemplo, para mis hijos después de mi muerte, en el que básicamente Vicenta en el año 1960 le explica a sus hijos qué quiere que hagan con su cuerpo, cómo quiere que sea su velatorio y su entierro, y lo más conmovedor quizá es que les pide perdón por si les ha faltado o molestado en algo, y bueno, es básicamente la vida en carne viva. De este mismo estilo tengo esta última voluntad también de José Mora, en el que pues, es un señor extremadamente lúcido, que con una lucidez hiriente cuenta cuál ha sido su vida. Él tiene 77 años, explica que su primera mujer murió, que también perdió a sus hijos pequeños de 6 y 5 meses y que corrió la misma mala fortuna con su segunda mujer, así que sus pertenencias son muy escasas, apenas unos muebles y unos cuadros que él asume que carecen de valor económico, pero quiere legarle a sus sobrinos porque entiende que forma parte de su legado. Así que en un principio esto se va a quedar así. Bueno, lo que estoy trabajando ahora es en el borrado de cartas de amor como forma de duelo. Este sería uno de los primeros lotes que conseguí, es un lote que compré en California, son cerca de 1000 cartas dirigidas todas a la misma persona, al capitán John Matza.
Y bueno, es súper extenso, cada carta tiene como hasta 8 páginas que le escribía a su novia y posteriormente mujer, así que estoy trabajando en él, es una cosa que yo asumo que me va a llevar mucho tiempo. Las cartas están datadas durante la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores. Aquí vemos el nombre del capitán, John Matza. Y para mí lo más sorprendente es que muchas cartas incluyen restos fisiológicos, restos orgánicos, en este caso uñas, pero también hay cartas con pestañas, con cejas, con todo tipo de cabello, y me parece una maravilla que ella quisiera estar tan cerca o que le ofreciera esto. Por supuesto, las cartas también contienen todo tipo de materiales, de esto también nos habló Susana la semana pasada, documentos que acompañan el texto, pues fotografías, recortes, etc. El fin de esta colección de cartas de amor iba a ser parecido al que tuvo esta serie Past Remains, como el pasado permanece, o los restos del pasado, tiene como esa doble acepción. En este caso se puede ver claramente cómo borro el remitente y borro toda la carta, a excepción de una frase que utilizo para reservar ese mismo texto, para reservarlo en la fotografía, que también es borrada prácticamente en su totalidad, exceptuando estas palabras. Voy ya muy rápida, terminando. Como digo, la intención era hacer este mismo procedimiento. En esta otra pieza se puede ver, aquí están las cartas, aquí están las cartas borradas, reservando únicamente aquella frase que considero más potente y el resto está intervenido. La mayor parte de las cartas son en tinta, así que es un proceso pues, minucioso, ¿no? Y en lo que ando ahora mismo es en el lote de cartas que Elvira Sánchez de la Orden le escribió a Jorge Peris Masip entre los años 1896 y 1902, que es el año en el que se casan. Este lote me tiene loquísima y aquí lo ofrezco, pues, no sé, a modo de perdón por los pecados cometidos, porque en ningún caso voy a borrar estas cartas, sino que lo que estoy preparando es un libro donde estoy construyendo las respuestas de Juan, porque yo solamente tengo pues, del orden de 500 cartas que ella le escribió a él, pero no tengo las respuestas de Juan. Así que lo que estoy haciendo es ficcionando básicamente el pasado. Como yo no tengo archivo familiar, le pedí a mi madre que me echara un cable para sistematizarlo y organizarlo y ella me lo ordenó cronológicamente y empezó a leerlas y a hacerme anotaciones. Pues aquí sucede esto, aquí lo otro. Y hace poco descubrimos que tiene su propio sistema de archivo. Estos numeritos que hay impresos encima en el medio de cada carta es el orden cronológico de ellas. Nos habríamos ahorrado mucho trabajo si nos hubiéramos dado cuenta previamente. Bueno, pues aquí murió su abuela, por eso los sobres son de luto, etcétera. Como curiosidad os diré que Juan Peris fue alcalde, muchos años después de estas cartas, fue alcalde de Castellón en 2 legislaturas diferentes. Así que aquí no temáis, no voy a romper nada, voy a conservarlo todo, solo voy a inventarme, a ficcionar la otra parte. A modo de conclusiones súper apresuradas, os voy a decir que los conceptos clave de mi trabajo pues sería en primer lugar la noción del artista como historiador que propuso Walter Benjamin. En segundo lugar, la idea de lo postfotográfico que ha desarrollado Fontcuberta y, por supuesto, también la noción de postproducción de Bourriaud, de la que ya os he hablado. A modo de super pincelada, 8 conclusiones. En primer lugar, es obvio que en las últimas décadas cada vez más artistas se interesan por el pasado, por los archivos, por todo este tipo de prácticas. En segundo lugar, que las fronteras entre disciplinas y también los roles están cada vez más difuminados y yo agradezco el hecho de que me hayan invitado a este foro. En tercer lugar, a modo de disculpa, insisto, mis procesos parecen contrarios a la lógica archivera, sin embargo yo estoy convencida de que el impulso de recuperar la memoria, el pasado y de ordenar son exactamente los mismos. En cuarto lugar, diré que soy profana, que no hay una sistemática de organización ni de clasificación de mi documento, sino que se trata de una investigación para mí en un nivel básico, ¿no? Es lo que me va diciendo mi intuición. En quinto lugar, diré que lo que me interesa es precisamente lo que queda al margen de la historia con mayúscula, lo que no suele interesar a los archiveros, son esos documentos alternativos al poder, los que son más íntimos, más personales, los más económicos, los que no llevan sellos de notarios, etc. En sexto lugar, diré que el factor emocional siempre va a estar en mi obra por encima del valor documental. En séptimo lugar, diré que mi intención con todo esto es básicamente conocerme,
cuál es mi tiempo y mi lugar, aprender de otras vidas y sobre todo prepararme para morir. Y en último lugar, pues diré que la destrucción en mi obra es una llamada de atención, es una denuncia y en ningún caso produce satisfacción. Así que asumo que estoy haciendo una tarea que no tiene fin. Y eso es todo. Muchas gracias y perdón por las prisas, pero sé que me estaba yendo de tiempo. No, es decir, perdón, nada, de eso nada. Agradecidísimos de esta visión que nos has dado. Ha sido un viaje por el borrado de las imágenes impresionante, increíble. Es decir, vamos, a mí se me golpean la cantidad de cosas que quiero preguntarte, pero lo dejamos para el final